Fernández Ortega y otros versus México. Quiero agradecer la presencia del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de nuestra invitada y expositora, la doctora Radis Abreu de Polanco, embajadora directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, así como también a todas y todos los participantes a este taller de análisis de sentencias. Para continuar con nuestro orden del día y las actividades programadas para el día de hoy, le pediría por favor al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Chiapas, que pudiera darnos un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Muy buenos días. Saludo a todas y todos los asistentes a este taller de análisis que ha sido diseñado como una estrategia para profundizar en el estudio de los derechos humanos a la luz de las instituciones del sistema americano. En este caso, a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a la doctora Radis Abreu de Polanco, embajadora directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Le agradezco muchísimo, doctora, quien esta mañana nos va a hacer favor de compartir sus reflexiones sobre el caso Fernández Ortega contra México. Realmente le reitero mi agradecimiento por darse el tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros, doctora. Es usted muy generosa. La revisión de esta sentencia es esencial para comprender el alcance de las acciones y omisiones de las autoridades en contra de la dignidad humana. En este caso, de una mujer indígena, quien tuvo que enfrentar severos obstáculos en el acceso a la justicia. Es un referente significativo en este mes en que se conmemora el 25, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este caso refiere la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de investigación y sanción de los actos cometidos por agentes militares en el año 2002. Ustedes saben, violaron sexualmente a la señora Fernández Ortega, esposa y madre de 4 hijos. Después de que la víctima y sus familiares agotaron los recursos de la justicia local sin resultados, presentaron queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2004. En 2010, la Corte responsabilizó a México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, así como por el incumplimiento del deber de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer. Los hechos violatorios detallados en la sentencia son un estigma de la historia de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y paradójicamente, junto con el caso Rosendo Cantú, es detonador de la reforma a los códigos militar y penal de nuestro país. Sí, sin duda, la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de derechos humanos más devastadora y lamentablemente persiste. La impunidad, vergüenza y estigmatización que sufren las víctimas muchas veces motiva a que no denuncien. ¿Sí? Historias y sentencias como la de hoy como la que hoy escucharemos en la voz de la doctora Abreu, perfilaron el camino de la reivindicación de México y del avance que paulatinamente construimos en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en México. Cedo el uso de la voz a Elenita para que nos haga la presentación de nuestra distinguida ponente y reitero mi agradecimiento a la doctora Abreu. Saludos a todas y todos.
Muchas gracias, licenciado Juan José, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por este mensaje e introducción al caso que hoy estudiaremos. Para continuar, me voy a permitir presentar parte de la importante trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Radis Abreu de Polanco es doctora en Derecho Common Law por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta con un posgrado en Derecho Penal, Criminología y Derecho Penitenciario por la Universidad Estatal de Roma, Italia, así también como un diploma de perfeccionamiento en Política y Derechos Internacionales por la Universidad de Estudios Sociales Prodeo, en Roma, Italia. Dentro de su experiencia profesional, podemos mencionar que ha sido presidenta de la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, Holanda, consejera permanente ejecutiva de la Asociación Nacional de Mujeres Votantes, jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y actualmente es embajadora directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Ha sido condecorada con el Diploma de Honor por la Cancillería de Chile, Orden del Libertador Bernardo O'Higgins, grado Gran Cruz, así como con el Pergamino de Reconocimiento por la Embajada de México en la República Dominicana. Así también con el certificado de rendimiento académico por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación y le cedo el uso de la voz para iniciar con su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un verdadero honor estar con ustedes. Buenas tardes aquí en República Dominicana, que es la 1, y buenos días en México, que son las 11 de la mañana. Y la verdad es que agradezco muchísimo la gentileza y el honor de invitarme a compartir con ustedes estas experiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo pensaba hablarle un poquito de lo que es la Corte, así es que voy a hablarle un poquito de la Corte y luego entraremos al análisis. El sistema de nuestro continente, ¿verdad?, que es el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, forma parte de la OEA y está compuesta por 2 órganos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue establecida como consecuencia de haber entrado en vigor el 18 de julio del 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, por haberse firmado en esta ciudad de Costa Rica, cuando el 11º país depositó el instrumento ratificado a la Organización de los Estados Americanos. Esta convención fue adoptada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que se celebró del 7 al 22 de noviembre del 69 en San José, Costa Rica, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue también producto de esta convención, y ambos órganos tienen la función de asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante el instrumento internacional citado. México ratificó la convención el 3 de febrero de 1981 y depositó su reconocimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 16 de diciembre de 1998. En el Estatuto de la Corte se dispone que es una institución jurídica autónoma que tiene su sede en San José de Costa Rica y cuyo objetivo es el de aplicar e interpretar la Convención. Está integrada por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, según lo establece el artículo 52 de la Convención, y son elegidos a título personal y deben ser juristas de la más alta autoridad moral de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales
conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Conforme al estatuto, el secretario general de la OEA solicita a los estados partes de la convención que presenten una lista con los nombres de sus candidatos para jueces de la Corte. Y de acuerdo a la convención, cada estado puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del estado que los propone o de cualquier otro estado miembro de la organización. Son elegidos por votación secreta y por mayoría absoluta de votos las asambleas generales que tiene esta competencia. El mandato de los jueces es de 6 años y pueden ser reelegidos una vez más. Lo importante es que el acceso de los individuos a la justicia en el sistema interamericano es lo que constituye un hecho de primer orden y un medio indispensable para la vigencia efectiva de todos los derechos. Es la piedra angular del sistema de protección y la Corte ha promovido este acceso a través de su reforma reglamentaria del año 2001, donde los representantes de las presuntas víctimas tienen la potestad, tienen la posibilidad de presentar de manera autónoma sus solicitudes, argumentos y pruebas, además de participar de las diferentes etapas procesales ante el tribunal. Y los jueces están a disposición de la Corte, la cual celebra al año 2 periodos de sesiones ordinarios y de manera extraordinaria todas las que sean necesarias. Actualmente, desde hace un tiempo, ya la Corte Interamericana sale de su sede a celebrar sesiones extraordinarias a otros países donde es invitada la Corte. Esto es con el objetivo de que todas las personas conozcan cómo trabaja el tribunal. Estas sesiones extraordinarias que celebramos también dan la oportunidad para que la Corte, que los jueces de la Corte y su personal celebren seminarios para beneficio de toda la ciudadanía de los países que ha visitado. Esto ha proporcionado a la Corte que cada vez más toda la población civil, toda la población que no tiene acceso a un tribunal internacional pueda conocer de la función tan importante que celebra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de sus atribuciones, ejerce la función contenciosa y consultiva y también tiene la potestad de dictar medidas provisionales. Estas medidas provisionales, como ustedes saben, es cuando hay alguna de las supuestas víctimas está en una situación de gravedad que peligre su integridad física. Así que esas son de las competencias que tiene la Corte, además de la función contenciosa, sus opiniones consultivas, que también ha servido mucho a todo nuestro continente y más allá de nuestro continente, y estas medidas provisionales. La competencia contenciosa del tribunal se encuentra regulada por la Convención. Es decir, todo Estado parte que haya ratificado la Convención en el momento del depósito de ese instrumento de ratificación o de adhesión a la misma, o en cualquier otro momento, puede, mediante un documento sin necesidad de convención especial alguna, en virtud de su artículo 62, reconocer la competencia contenciosa de la Corte. Sobre todos los casos relativos a la interpretación
o a la aplicación de esta convención. La declaración, como les dije, puede hacerse de manera incondicional o bajo condición de reciprocidad por un plazo determinado. Esta declaración se presenta al secretario general de la organización, que deberá transmitir copia de la misma a todos los estados miembros de la organización de la OEA y al secretario y a la Secretaría de la Corte. También tiene competencia la Corte para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometida, siempre que los estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, ora por convención o declaración especial. Los estados parte y la comisión son los únicos que tienen derecho a someter un caso ante la Corte. Pero en los estados donde debe hacerse efectiva la protección de los derechos humanos y solo subsidiariamente deben concurrir los órganos internacionales. También quiero destacar el importante error que la sociedad ha venido desarrollando a través de sus diferentes manifestaciones de defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Porque aunque cuando todos los estados, cuando ratifican sus instrumentos, se comprometen a promocionar los derechos humanos, la verdad que este rol ha quedado en manos de la sociedad civil, que es la que verdaderamente promociona los derechos humanos. En lo concerniente a los fallos de la Corte, la Convención dispone que cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Así, en el caso de que fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada. Asimismo, la Convención indica que en la parte del fallo que se disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. Los fallos del tribunal son definitivos e inapelables. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. Los estados partes, mediante la Convención, se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Entre los avances destacados de la Corte en su función contenciosa, cabe citar el gran esfuerzo realizado para reducir los periodos de duración de los casos que les son sometidos. El principio de plazo razonable que se desprende de la Convención Americana y de su interpretación consignada en la jurisprudencia constante de este tribunal, también es aplicable a los tribunales u organismos internacionales que tienen como función resolver peticiones sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
El promedio de duración del procedimiento de un caso contencioso ante la Corte entre los años 2006 a 2010 fue de 19 meses. En el año 2011, según informe de dicho organismo regional, fue de 16.4 meses, lo que significa una reducción, aunque modesta, importante, pero ya para el 2013 en adelante fue de 19.3 por meses. Por último, hay un aspecto importante que es el de la actitud creciente, constructiva, asumida por muchos estados de conocer la responsabilidad internacional cuando así lo estiman conveniente. Durante el año 2009 hubo 4 reconocimientos parciales o totales de responsabilidad internacional por parte de los estados demandados, lo que sumado a un total histórico de la Corte representa el 38.3% del total de casos conocidos por el tribunal. En este caso que nos compete de Fernández, hubo un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado de México. En ejercicio de sus atribuciones inherentes a su función jurisdiccional y de conformidad con el artículo 69 del reglamento del tribunal, la Corte supervisa cuidadosamente el cumplimiento de sus decisiones. Y sabemos que no hay una forma coercitiva de obligar al tribunal para que cumpla sus sentencias, pero en su creatividad, tanto de las reparaciones, de las sanciones, como en darle seguimiento a su sentencia, se inició este procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias. Y esto ha traído mucha novedad y ha traído muy buenas consecuencias para el cumplimiento de las sentencias, porque es un mecanismo que se conoce en una audiencia con las partes, con el Estado, y se trabaja en conocer cuáles son los obstáculos que tiene el Estado para cumplir con la decisión y llegan a acuerdos que han sido beneficiosos para que la Corte cumpla con su mandato de que se cumplan estas sanciones. Esta es una forma creativa, como ha sido muy creativo y reconocido a nivel mundial, de las reparaciones que utiliza el tribunal. Como no podemos tener una restitución íntegro, la Corte se vale de mecanismos, por eso tiene esas sanciones materiales e inmateriales, a través de las cuales trata de compensar a las víctimas de las violaciones que ha sufrido de parte de cualquier Estado en cuestión. Entonces, hablamos, una vez que el tribunal cuenta con la información del Estado y de las partes sobre el cumplimiento, o cómo se pueden resolver estas sanciones, pues se llegan a decisiones importantes con el Estado. Y definitivamente la Corte, el último procedimiento que puede tener es una sanción moral cuando no hay un cumplimiento efectivo de la sentencia, que es informar a la comunidad internacional ante su asamblea sobre el incumplimiento de los estados. La Corte, a través de su función consultiva, responde a consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma en los términos dispuestos en la Convención, que señala que los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Así también dice que podrán consultarla en lo que les compete los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que fue reformada en Buenos Aires, por el Protocolo de Buenos Aires. También la Corte
puede, a solicitud de un Estado miembro de la organización, dar opiniones acerca de la compatibilidad de cualquiera de sus leyes internas y los distintos instrumentos internacionales que tiene la organización. El derecho de solicitar una opinión consultiva no se limita a los estados partes de la convención, sino que puede ser de cualquier estado miembro de la OEA y puede ser de cualquiera de sus leyes internas y cualquiera de los mencionados instrumentos internacionales. Igualmente, la competencia consultiva de la Corte fortalece la capacidad de la organización para resolver los asuntos que surjan por la aplicación de la Convención, ya que permite a los órganos de la OEA consultar a la Corte en lo que les compete. Al día de hoy, la Corte ha resuelto más de 300 casos contenciosos, emitido medidas provisionales en muchos asuntos y casos y ha tenido más de 25 opiniones consultivas, a través de los cuales se ha referido a distintos temas que atañen a la realidad interamericana. En lo que respecta la Corte a las medidas provisionales que puede disponer, todas las que considere pertinentes en los casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, tanto de los casos que tengan conocimiento de la Corte, como en asuntos que aún no les sean sometidos a su conocimiento, pero que lo haga la Comisión o lo solicite la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En esa función de que les hablé, esa novedad de que es la de celebrar audiencia, de supervisión de cumplimiento, permiten al tribunal enterarse a cabalidad de cuáles son los problemas que impiden a los estados la observancia plena de sus obligaciones. Y como les dije, promueve seminarios para que la población en general conozca de los diversos mecanismos y técnicas que se utilizan para superar los obstáculos locales que impiden el conocimiento de los fallos de la Corte. Como les dije, la Corte tiene diferentes métodos, como les dije, que ha tenido un desarrollo novedoso con las sanciones que, como saben ustedes, pueden ser materiales e inmateriales. Por ejemplo, en nuestro país, aquí en República Dominicana, con esa finalidad que les comenté de que la Corte sale fuera de su sede para que se conozca de su quehacer, de cómo trabaja un tribunal internacional, celebró la 38ª periodo de sesiones en abril del 2009, donde también se celebró un seminario que llamamos Recepción Nacional de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y Desafíos Presentes y Futuros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En ese seminario recogimos cómo nuestra jurisprudencia se vale de los casos de la Corte Interamericana y va creando su propia jurisprudencia. Fue un seminario muy importante que cualquier otro país puede realizar, recoger en los tribunales que sus fallos se basen en la jurisprudencia de la Corte. Y verán cuán ricos han sido estos fallos y cómo se han acogido a esta jurisprudencia tan rica de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No podemos hablar de los diferentes tópicos. Ha tenido sentencias emblemáticas.
ha evolucionado tanto el tribunal que los casos que eran de masacres, cuando a nivel del continente lo que existía eran las dictaduras, arbitrariedades, pero ya hemos conocido hechos, sentencias emblemáticas como fertilización in vitro, como orientación sexual. Así que la Corte ha ido evolucionando y la verdad es que vamos caminando bien para beneficio de nuestro continente. El caso que se refiere el análisis de hoy día es el caso de Inés Fernández Ortega. Este caso, como muy bien avanzó el presidente, se originó o se produjo en el estado de Guerrero en el año 2002 y la Corte sancionó al Estado de México, lo declaró de responsabilidad internacional por diversos artículos, tanto de la Convención Americana como de la Convención Belén do Pará y la Convención contra la Tortura. El Estado de México presentó una excepción preliminar, que como ustedes saben puede ser con relación a la competencia raciones temporis, raciones persona o raciones materia. México presentó la excepción preliminar de reacciones materia porque establecía que la Corte no tenía competencia para conocer de esa convención. Luego, al iniciar la audiencia, retiró esa excepción preliminar. También, como les dije anteriormente, tuvo un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en lo que se refería a la investigación y a la sanción, porque en verdad en esa época toda la investigación la llevó a cabo el fuero militar, que no es competencia para conocer de violaciones de derechos humanos. En este caso, como les dije, tuvieron lugar, en el estado de Guerrero contra la señora Inés Fernández Ortega, una mujer indígena, doble vulnerabilidad, mujer e indígena, perteneciente a la comunidad MEPA, residente en Barranca, Teconi, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía unos 25 años de edad, estaba casada con el señor Brosiliano Sierra, con quien a la fecha tenía 4 hijos. Los hechos son que penetraron a su vivienda militares con armas largas, la agarraron de la mano, la tiraron al suelo y fue violada por uno de los militares mientras los demás observaban. Entonces, este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación sexual cometida en perjuicio de Inés Fernández Ortega por parte de agentes militares, así como por la falta de investigación y sanción a los responsables. Los artículos que se demostró que se violaron mediante el discurrir de la audiencia fue de la Convención Americana, el artículo 5.1, que es sobre la integridad personal, con relación al artículo 1.1, que ustedes saben que es la garantía que deben tener todos los ciudadanos donde haya ratificado la convención, de adecuar su legislación interna a lo que diga la convención y de respetar
los derechos consagrados en la misma. También con relación, se comprometió la responsabilidad del Estado con el artículo 1, 2 y 6 de la Convención para prevenir la tortura, que fue por la Convención, y el 7 de la Convención de Belén do Pará sobre violencia contra la mujer. Para la Corte fue evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agentes. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre este hecho. De las distintas declaraciones que hizo Inés, no eran todas iguales. Hubo diferencia porque definitivamente cuando hay una agresión sexual, la víctima sufre miedo, sufre trastorno, no se enfoca a ver qué está pasando, y por ello la Corte entiende que la diferencia de declaración no es un hecho relevante, es un hecho factible en este tipo de violación de los derechos humanos. Como punto de partida, la Corte estima conveniente destacar que a efectos de la responsabilidad internacional del Estado, tampoco es relevante de si fue uno o dos o más los que cometieron, los agentes estatales que cometieron la violación sexual a la señora Fernández. Esto no es relevante. No importa que sea uno, no importa que sea dos. El asunto es que un agente del Estado, que es el que viola por acción o por omisión los derechos humanos, cometió la violación a la señora, la violación sexual a la señora Inés Fernández Ortega. Con relación, la Corte considera también eso, de que no es inusual que ese recuento se varíe por las condiciones de trastornos que sufre la víctima. La Corte no cuenta con evidencia que desvincule de dicha declaración la señora Fernández Ortega. En cuanto a la prueba médica, cabe resaltar que esta prueba no fue eficaz, no daba evidencia, porque fue hecha después de muchos días por una doctora general, una ginecóloga general, que después de tantos días no encontraba evidencia. Pero la violación sexual, no importa cuáles sean los resultados, si hubo contacto, si no hubo contacto, si hubo una violación a la integridad física y sexual de la señora Inés Fernández Ortega. La Corte observó que lo establecido en la jurisprudencia internacional, en el sentido de que el uso de la fuerza no puede considerarse un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas, así como tampoco debe exigirse prueba de la existencia de resistencia física de la misma, sino que es suficiente con que haya elementos coercitivos en la conducta. En el presente caso, está acreditado que el hecho se cometió en una situación de extrema coerción, con el agravante de producirse en un contexto de relaciones de autoridad por parte
de militares armados. Eso también es muy importante tomar en cuenta, que fue la autoridad que tiene ese poderío por encima de una víctima vulnerable, indefensa. Eso es importante cuando está por medio la autoridad del Estado. También la privacidad le fue violada porque ingresaron a su casa, ingresaron a su vivienda, lo que también constituye una violación a la privacidad de Inés Fernández Ortega. La Corte consideró probado que uno de los atacantes tomó a la señora Fernández Ortega de las manos, la obligó a acostarse en el suelo y mientras era apuntada al menos con un arma, un militar la penetró sexualmente mientras los otros presenciaban la ejecución de la violación sexual. Resulta evidente para la Corte que el sufrimiento padecido por la señora Fernández Ortega al ser obligada a mantener un acto sexual contra su voluntad, hecho además que fue observado por otros agentes, es de la mayor intensidad. La violación sexual de la señora Fernández Ortega se produjo en el marco de una situación en la que los agentes militares interrogaron a la víctima y no obteniendo respuesta sobre la información solicitada, sin descartar eventual concurrencia de otras finalidades, la Corte considera probado que el presente caso tuvo la finalidad específica de castigo ante la falta de información solicitada. Le preguntaban a Inés si participaba de una asociación de mujeres indígenas y al no obtener respuesta, le violentaron su integridad física y sexual. También la señora Fernández Ortega fue violentada, se le violentó su integridad personal y México reconoció que el retraso en la atención médica, la pérdida de las pruebas ginecológicas y el retraso en la investigación de los hechos del caso configuran violaciones a los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre garantías judiciales y acceso a la justicia de nuestra Convención. También el artículo 5.1 de ese mismo instrumento que habla sobre la violación a la integridad psicológica y personal de la señora Fernández Ortega. Como ya les señalé, la injerencia, un hecho agravante, fue la injerencia de estos militares en el domicilio familiar, por lo que la Corte consideró que el ingreso de efectivos militares en la casa de la señora Fernández Ortega sin autoridad legal ni el consentimiento de sus habitantes constituyó una injerencia arbitraria y abusiva en su domicilio familiar. Por tanto, la Corte concluye que se violó el derecho consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana en relación con el 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, de su esposo Prisciliano Sierra y de Noemí Ana Luz Colosio y Nélida, todos de apellido Fernández, Prisciliano Fernández.
artículos 8 y 25, como señalé anteriormente, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana y el 1, 2 y 6 de la Convención para prevenir y sancionar la tortura y el número 7 de la Convención contra la violencia de la mujer o Belém do Pará. La violación de una persona por parte de personal militar no guarda en ningún caso relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, el acto cometido por personal militar contra la señora Fernández Ortega afectó bienes jurídicos tutelares, como el derecho penal interno y la Convención Americana, como la integridad personal y la dignidad de la víctima. Es claro que tal conducta es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y por lo tanto está excluida de la competencia de la jurisdicción militar. Con base en lo anterior, de las anteriores consideraciones, la Corte concluye que la intervención del fuero militar en la averiguación previa de violación sexual, contrario los parámetros de excepcionalidad y restricción que lo caracterizan, e implicó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados. Con base en lo anterior, la Corte concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previsto en los artículos 8.1 y 25, que hablamos de que son las garantías judiciales y el acceso a la justicia de la Convención Americana en relación con los artículos 1 y 1 de la Convención en perjuicio de la señora Fernández Ortega. Por último, en lo referente a la alegada inexistencia de un recurso efectivo para impugnar la competencia militar, la Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención Americana, la obligación de los Estados partes de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Por eso es que la Corte concluyó que debido a la falta de investigación y la falta de sanción a los responsables, la Corte condenó o dispuso la responsabilidad internacional del Estado de México y fue condenada a distintas sanciones materiales e inmateriales. Dentro de las inmateriales, la Corte ha cumplido muchos de los puntos resolutivos de la misma, como son iniciar investigaciones para que hayan recursos efectivos de impugnación de la competencia de los militares. También realizó ya el acto. Yo le dije que la Corte tiene sanciones materiales e inmateriales, tratando de que exista una restitución íntegra para la violación a que ha sometido a una víctima de derechos humanos. Entre las sanciones inmateriales está la forma de compensar a la víctima
Y por eso, entre sus novedades de sanciones, está que, como dice la misma Corte, tiene que publicarse la sentencia o puntos importantes de la misma, que la misma Corte señala, como una forma de condenación, como una forma de restitución. Entonces, la publicación de la sentencia, la preparación, el nombre de una de las víctimas en un salón público, que una cátedra de una escuela lleve el nombre de la supuesta víctima. Dependiendo de la violación, así son estas reparaciones. En este caso, las que ha cumplido el Estado son que adoptó, como dije, las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de la competencia, según lo establecen los distintos párrafos de la sentencia. Y es que eso fue cumplido por el Estado de México, por realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso. Estos actos que manda la Corte en su sentencia, han habido casos, países donde el presidente de la República ha estado presente, dependiendo, repito, del bien conculcado, pidiendo disculpas a la víctima por lo que han hecho sus agentes, porque, repito, los derechos humanos solo los violan los estados, porque los estados, todas las personas nacen con sus derechos humanos. Eso es consustancial, eso es inherente a la persona humana. Los estados lo que hacen es reconocer esos derechos y tienen que protegerlos. Tienen que fortalecer el respeto a los derechos humanos. Y por eso es que solo los agentes del Estado, por acción o omisión, violan los derechos humanos. Por eso, repito, y le digo siempre a mis alumnos, ¿cómo usted permite que su Estado esté en un banquillo de los acusados? No es posible. Estos órganos internacionales lo único que buscan es que no haya impunidad. Y hay impunidad cuando un Estado se confabula con uno de sus agentes que viola los derechos humanos y en vez de sancionarlo, en vez de someterlo a la acción de la justicia y de que sea sancionado, no lo hacen, entonces el Estado es el que se debe sentar, es el responsable internacional. Porque como todos sabemos, ¿verdad? Los órganos internacionales son órganos subsidiarios. Por eso es que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos te exigen, antes de aceptarte una denuncia contra un Estado, que tú hayas agotado los recursos internos de ese país. Tú debes agotar los recursos internos. Y si no hay respuesta, entonces va a estos órganos subsidiarios que van a evitar que haya impunidad. Porque eso es lo que se persigue, que no haya impunidad. Entonces, otro de los puntos que realizó las publicaciones dispuestas de la sentencia, brindó tratamiento médico y psicológico a todos los familiares de Inés y de sus hijos, de sus hermanos, de su madre, de su esposo. Dio becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en beneficio de las niñas, de las hijas de Inés, y pagó la sanción material, que fue pagar las sumas que se decidió en la Corte, que ascendió a un monto de unos $118,000. Esto también fue cumplido por el Estado. Tiene otras que ha cumplido parcialmente y tiene otras que aún no ha cumplido. Pero la verdad es que debemos seguir fortaleciendo nuestro sistema porque es una sombrilla muy importante para, sobre todo cuando
no existen sociedades justas donde no se respeten los derechos humanos. Como les decía al inicio, ha evolucionado mucho este sistema interamericano, porque antes de masacres, de cárceles clandestinas, de dictaduras, ya hemos pasado a un sistema democrático donde hay más posibilidad de que la gente, a las personas se les respeten sus derechos, pero debemos continuar fortaleciendo este sistema. Este sistema que a diferencia del sistema europeo, ¿verdad? Que sus audiencias, sus casos, sus denuncias se refieren a plazo razonable, a debido proceso, a que no se cumplen con los plazos para conocer un caso, para dar la sentencia. Aquí aún tenemos violaciones, no masivas, pero sí violaciones que preocupan a la comunidad internacional. Así es que me dijeron que debía utilizar 1 hora, creo que la hemos cumplido, así es que cualquier cosa estoy a la disposición. Si quedó algún punto, estamos a la orden. Muchas gracias, doctora, por este análisis del caso que hoy nos convoca, y le cedería el uso de la voz al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, para que nos haga algunos comentarios. Adelante, presidente, por favor. Gracias, Elenita. Yo solo quiero reiterar mi reconocimiento a la doctora Abreu de Polanco, reiterarle mi gratitud y decirle que es usted una persona muy generosa al compartirnos toda su experiencia y sus conocimientos, no solo sobre la sentencia que nos ocupa el día de hoy, sino también sobre el trabajo de la Corte Interamericana, que fue muy clara su exposición. Déjeme decirle que este ejercicio ha tenido mucha aceptación dentro de la Comisión Estatal, pero también fuera. También quiero agradecer que se conectaron la presidenta del Tribunal Electoral, compañeros de la Procuraduría, de la Fiscalía General del Estado, compañeras del Tribunal Superior de Justicia, profesionistas interesados en los derechos humanos. Yo les agradezco mucho porque esto motiva a que sigamos trabajando en este sentido de conocer cada día más de las sentencias de la Corte Interamericana. Y me sumo a los señalamientos que usted ha hecho, que creo que tenemos un trabajo enorme para erradicar la impunidad que lamentablemente persiste en nuestro México y en muchas latitudes. Son temas que tenemos que superar en aras de restablecer mejores condiciones de desarrollo para los seres humanos y que evitemos este tipo de violaciones, no solo la comisión de delitos, sino la consecuente violación a los derechos humanos. Es decir, la comisión de delitos muchas veces nos lleva a que se violenten los derechos al no ser atendidos y al no haber hecho las investigaciones completas. Bueno, no me voy a meter a detalle a fondo, pero déjame decirle que estoy convencido que es un gran reto que tenemos como sociedad y más como servidores públicos comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos. Muchas gracias nuevamente, doctora. Quisiera dejar el espacio para que quienes nos hicieron favor de acompañar durante esta hora puedan hacer alguna pregunta, si usted nos lo permite, si su tiempo así lo concede, que Elenita nos haga favor de coordinar para que pues quienes estuvieron con nosotros puedan aclarar alguna duda que tuvieran. Yo le agradezco muchísimo
aquí voy a seguir, ¿sí? Nada más me despido con un fuerte abrazo y mi gratitud imperecedera. Que esté muy bien, doctora. Muchas gracias, presidente. Y como lo señalaba el licenciado Juan José, abrimos un espacio para preguntas. Hubo comentarios a la intervención de nuestra invitada. Nos preguntan en el chat, ¿qué impactos tuvo esta sentencia en el rubro militar? Si gusta, doctora, poder responder esta pregunta, en lo que esperamos si hay alguna otra que nos hiciera el auditorio en esta sala virtual. Adelante, por favor, doctora. Si puede activar su micrófono, por favor. Bien, esta sentencia con relación al fuero militar han traído como consecuencia que hayan desaparecido los tribunales militares, que conozcan casos de civiles en ese fuero, porque definitivamente cuando los pares te están conociendo de supuestas violaciones que tú hayas cometido, el trato es distinto. Y eso ha traído como consecuencia que a nivel del continente ya se podrían contar, por no decir que no existen, ningún tribunal militar que juzgue a civiles, que conozca de violaciones de derechos humanos. Así es que sirven muchísimo esta sentencia y sirven de base para que otros países vayan desconociendo el uso de los mismos. Así que eso es importantísimo, de ahí que se deban divulgar esta sentencia y sobre todo cuando los países la cumplen, porque en el caso de México ha cumplido y de hecho eso trae una cadena que los demás países, ya aquí no la tenemos, en muchísimos países no tenemos ya esos tribunales militares que conocían los hechos de sus pares y obviamente las decisiones eran distintas. Así es que tiene un gran impacto. Muchas gracias, doctora. Si alguien más tuviera alguna pregunta o algún comentario respecto al caso que estudiamos hoy, abrimos el espacio para hacerlo. Pero parece que fue definitivamente claro, o muy claro o no muy claro, pero yo estoy muy complacida, estoy muy contenta, estoy a la orden y desde República Dominicana les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien, mis queridos hermanos de Chiapas. Así es que a la orden siempre y un placer. Muchas gracias, doctora. Por ahí surgió un último comentario, no sé si estemos en tiempo de que lo pudiera usted atender, y dice, es de Daniela Solávila. ¿Considera, doctora, que este caso fue de trascendencia en Latinoamérica? Todos Latinoamérica, el continente americano, sigue muy de cerca la jurisprudencia de la Corte. Yo les comentaba que en unas audiencias extraordinarias que celebramos aquí, trabajamos con la jurisprudencia de la Corte en los fallos de nuestros tribunales. Y así ocurre en todo el continente americano. La jurisprudencia de la Corte es seguida no solo por los tribunales en sí, sino por los abogados defensores. Llevan hasta los mismos las decisiones de la Corte en defensa de sus clientes, de sus usuarios, y como esta jurisprudencia es vinculante a todos los tribunales de los países partes, pues forma parte de lo mismo. Para nosotros la jurisprudencia de la Corte es constitucional, así es que deben seguirla los jueces al momento de dictar sentencia. Así que sí, por eso vemos cómo han disminuido de manera considerable los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ha hecho su labor de educación
esta jurisprudencia de la Corte. Sí, estoy completamente consciente de eso, segura de que es así. Muchas gracias, doctora. Pues esos son los comentarios y preguntas que tuvimos. Y a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, queremos hacer la entrega de un reconocimiento por esta charla, el cual está firmado por nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, y le agradecemos muchísimo que haya estado el día de hoy con nosotras y con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, un placer. De nuevo, un fuerte abrazo. Y siempre a la orden. Bye, bye. Muchas gracias. Que tengan buena tarde todas y todos. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.